la improcedencia de la acción de protección, la Corte Constitucional en la sentencia 102-13-CC distinguió a la procedencia de la admisibilidad al definir a la admisión como la simple verificación de la existencia de requisitos formales para iniciar la sustanciación de un procedimiento. El artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece las causales de improcedencia de la acción de protección. Y tenemos que el numeral 1 indica que no procede cuando de los hechos no se desprenda que exista una vulneración de derechos constitucionales. Esto quiere decir que el juez deberá analizar los antecedentes de la demanda para identificar si existe o no una real vulneración de algún derecho constitucional, o cuando el legitimado pasivo logra desvirtuar tales hechos. Por su parte, el numeral 2 indica que no es procedente la acción de protección cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de tales actos se deriven daños que aún sean susceptibles de reparación. Esto quiere decir que al hablar de daños que han sido revocados o extinguidos, nos referimos a los actos que, si bien en un principio su vigencia suponía la vulneración de un derecho constitucional, estos no han llegado a materializarse como tal. Sin embargo, la excepción a esta regla es que cuando de tales actos hayan concluido daños que aún no hayan sido reparados, será entonces procedente presentar la acción de protección para subsanarlos. Numeral 3. Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o legalidad del acto u omisión que no conlleva la violación de derechos. En esta causal de improcedencia carece de contenido si la Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, no determina el contenido esencial del derecho a la seguridad jurídica. Solamente cuando se establezca cuál es el contenido esencial de dicho derecho, se podrá concebir asuntos de mera constitucionalidad o mera legalidad que no impliquen en la violación de un derecho. 4. Cuando el acto administrativo puede ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuera adecuada ni eficaz. En este motivo de improcedencia, cabe mencionar que la Corte Constitucional ha señalado que el enfoque contencioso administrativo y la acción de protección no son enfoques paralelos, porque persiguen fines distintos. La Corte Constitucional, en la sentencia número 283-14-EP19, estableció que la vía contenciosa administrativa y la acción de protección son vías paralelas, pero confiere enfoque pues la vía contenciosa realiza un control de legalidad y la acción de protección resuelve violaciones de derechos constitucionales. La quinta causal se refiere a que cuando una persona presenta una acción de protección, esta persona afectada tiene que ser la vulnerada y la titular del derecho supuestamente vulnerado. Y lo que debe perseguir esta acción de protección es que este derecho sea preexistente, sea reparado y por lo tanto, si la pretensión de la demanda de acción de protección es que se declare la existencia de un derecho o que se reconozca al accionante un derecho que no poseía, esta no será procedente. Causales de inadmisión. Cuando se trata de providencias judiciales, es inadmisible una acción de protección cuando existe un pronunciamiento de un juez a través de una sentencia o auto, ya que para estos casos es procedente la acción extraordinaria de protección. Cuando el auto de omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral, será inadmisible los actos que provengan de autoridades de la función electoral, ya que se debe agotar todos los procedimientos establecidos en la vía contenciosa electoral, es decir, la vía expedita. 4. Cuando el juez manda completar la demanda y no lo completa en el término previsto, o de ella no se desprende una violación de un derecho grave. Esta causal se encuentra en el último inciso del artículo 10 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que considera el término de 3 días para completar la demanda. De lo contrario es inadmisible, considerando que exista una real vulneración de un derecho grave. Protección es subsidiaria. La subsidiariedad de la acción de protección implica que solo se podrá interponer dicha acción cuando no exista otro mecanismo en el ordenamiento jurídico que permita a quien se encuentre ofendido por un determinado acto o omisión solventar dicho acto con la acción.
En la sentencia número 001-16-PJ-CC, emitida por la Corte Constitucional, establece que las juezas o jueces constitucionales que conozcan de una acción de protección deberán realizar un análisis profundo sobre la real vulneración de derechos constitucionales. Las juezas o jueces constitucionales, al no encontrar una vulneración de derechos, deberán determinar que la justicia ordinaria es la vía idónea y eficaz para proteger los derechos constitucionales. La acción de protección es subsidiaria. Cabe destacar que su naturaleza es reparadora, pero también debemos guiarnos en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, y en uno de sus requisitos establece la violación de derechos constitucionales, que se basa en la dimensión constitucional, es decir, en la dignidad, en la dignidad que tiene con la persona como sujetos de derecho. Ya que existen otras dimensiones que no se encuentran relacionadas con la dignidad de la persona, como es el patrimonio. Finalmente, la acción de protección y las garantías jurisdiccionales son soluciones orientadas a resolver y a declarar la vulneración de derechos constitucionales. La acción de protección es la vía idónea y eficaz para proteger y reparar un derecho constitucional. Vinculante número 001-16-PJ-CC, la Corte Constitucional consideró que, dado que la acción de protección es una garantía que ampara directa y eficazmente los derechos constitucionales, exigir que se agoten todos los mecanismos de impugnación antes de su interposición contraviene directamente la naturaleza de esta. En otras palabras, si la acción de protección fuera residual, ya no sería un mecanismo en el cual se pueda amparar directa y eficazmente los derechos consagrados en la Constitución.